Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, yo muy feliz. Soy la doctora Chio Gudiño y aparte feliz, estoy contenta de estar hoy contigo. Y también te agradezco que me compartas algún momento durante tu día o tus días próximos. Te voy a comentar algo que está pasando conmigo, pero antes quiero recordarte que estamos en el proceso de desarrollar tu ser auténtico en equilibrio y que en esta comunidad que estamos formando todos nos vamos a ayudar unos a otros. Así que bienvenidos. Te voy a platicar que en diciembre del 2018 mi alma empezó como a querer hacer travesuras, como yo le digo, y empecé con la sensación de que necesitaba hacer algo nuevo, que necesitaba salir como de la zona de confort en la que ya estaba. Tal vez el trabajo que tenía ya no estaba siendo satisfactorio para mí, ya no me estaba sintiendo feliz y en un momento dado, lejos de aportarle, a veces uno le resta. Entonces, en esta búsqueda personal, te estoy hablando de diciembre de 2018, para febrero de 2019, pues ya había establecido el querer tener un nuevo proyecto. Entonces hice los trámites que correspondían, legales, etcétera, etcétera. Y llega el momento que, como en marzo, dije, bueno, ya se supone que tengo la base, ya se supone que estoy fincando algunas parte del proyecto de servicio y de dar a conocer mucha información para muchas personas. Dije, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasos hay que tomar? Entonces, para el año pasado, mayo aproximadamente, ya estaba yo tomando un curso para ver qué pasos iba a tomar precisamente para poder desarrollar este proyecto. Y una de las actividades que me pidieron fue hacer los Facebook Live. Entonces fue así como, ¿qué? Yo casi podría decir que era alguien anti redes sociales. Con mucho trabajo tenía en mi Facebook 200 personas. Obviamente tenía que conocerlas muy bien, había que establecer como alguna relación cercana con ellos para que estuvieran en mi lista de amigos. Entonces, cuando me dicen, hay que empezar a hacer Facebook Live, hay que empezar a estar en redes sociales, para mí era así un pasito menos que imposible. Entonces, empecé a trabajar esta parte de la seguridad en mí, empecé a trabajar como muchos miedos que tenía internos y para no hacerte el cuento tan largo, en octubre 2019 empezamos con las publicaciones oficialmente en Doctora Chio Gudiño. A 3 meses, ya para diciembre, teníamos algo así como de 1,000 seguidores, más o menos, pero curiosamente algo pasó a inicios de este año que entre mi página personal, algo pasó con ella, porque te decía, de 200 personas, ahorita conjuntamente con la página o la cuenta de Doctora Chio Gudiño somos alrededor de 7,000 personas. Entonces, para alguien que hace unos meses era prácticamente anti redes sociales y no le gustaba estar como en presencia, para mí es un logro personal a un reto. Sé que voy empezando, sé que me falta mucho, pero quiero platicarte como parte de este proceso. También te confieso que tuve algunos miedos para poder presentarme. Lo curioso es que hoy lo estoy disfrutando. Hoy estoy esperando el miércoles para poderte transmitir y espero agregarte valor a tu vida y que lo que yo te comparta aquí sea de utilidad. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Se llama crisis de sanación. De pronto el nombre está como medio no muy apetecible, pero es importante que conozcas qué significa esto,
porque a lo mejor estás en una crisis de sanación y no te das cuenta, por lo tanto, no vas a saber cómo salir de ella. Entonces, bienvenidos a todos los que se están conectando y se conectarán en un futuro. Entonces, antes de darte una definición de qué significa crisis de sanación o crisis de curación, como también la puedes encontrar en otra literatura, quiero platicarte así rápidamente cómo funciona nuestro organismo cuando está en equilibrio y cuando pasa a un estado de enfermedad, para que puedas tú identificarlo de manera práctica. Entonces, digamos que estamos en equilibrio en nuestro cuerpo, en nuestro organismo o en nuestra vida, y de pronto sucede una agresión o un estrés. ¿Qué nos puede causar esta agresión o este estrés? Puede ser algo biológico. Aquí tenemos virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Puede ser algún agente químico, como puede ser una toxina o en un momento dado un fármaco que nos causa reacción, algún pesticida o un plaguicida o adictivos alimentos o algo químico, pues alguna sustancia. También puede haber agentes físicos, como puede ser temperaturas extremas, mucho frío, mucho calor, radiaciones, como cuando nos exponemos mucho al sol, el ruido, de pronto si va uno a un antro, a un lugar donde está el ruido muy, muy intenso, después de un rato inclusive te sientes sordo. Es una manera en cómo tu organismo se está defendiendo ante las vibraciones del ruido. Y también estos agentes que pueden agredir nuestro organismo puede ser algo psicológico, emocional o inclusive social. Cuando hay, por ejemplo, un terremoto, aunque físicamente a veces estemos ilesos y no haya pasado nada, el hecho de ver destrucción, de ver necesidad de ayuda, etcétera, también nos da un cambio personal. Entonces, estamos en equilibrio, después hay alguna agresión por alguno de estos factores que ya te mencioné, y va nuestro organismo o todos nosotros o todo tu cuerpo va a empezar en una fase aguda dependiendo del órgano afectado. Esta fase aguda, si te diste un golpe, va a venir acompañada, por ejemplo, de inflamación, de dolor, tal vez días después un moretón, a veces hasta fiebre. Si consumiste algún alimento, por ejemplo, que estaba en malas condiciones, a lo mejor vas a tener náuseas, vas a presentar diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es algo en la piel, por ejemplo, te expusiste mucho al sol, aparte de que se pone uno rojo, te arde, te duele, etcétera. O si fue algo emocional, en un momento dado puedes tener fatiga, insomnio y algo que yo llamo el síndrome de los tecolines, que es ansiedad, angustia y desesperación. ¿Y por qué le llamo así? Porque cuando estábamos en la Facultad de Medicina, nosotros nos identificamos por un tecolote. Entonces, en nuestra etapa de estudiantes, no me van a dejar mentir algunos compañeros, que el síndrome de los tecolines era nuestro estado habitual. Ansiedad, angustia y desesperación. Y como te decía, si algo es emocional, a veces viene acompañado también por miedo, por depresión, etc. Entonces, estás en equilibrio, hay una agresión, viene una fase aguda. Generalmente en las fases agudas es donde solicitamos tratamiento de un médico o de un especialista para que nos ayude a recuperar nuestra salud o nuestro equilibrio. Ya una vez instalado el tratamiento, empieza una fase subaguda. Ya no te sientes mal físicamente o están disminuyendo los síntomas, pero tu organismo sigue de alguna manera recuperándose, sigue sanando. Después vienen algunas posibilidades. Una es recuperas tu equilibrio, la otra es pasa la enfermedad o el estado a la cronicidad. Tal vez necesites una rehabilitación o en algunos casos el paciente llega a fallecer. Entonces, en términos generales, así es como funciona nuestro organismo. ¿En qué casos de pronto ocupamos una rehabilitación? Por ejemplo, alguien jugando fútbol se fractura una pierna, entonces viene un proceso muy agudo, dolor, inflamación, tal vez tenga que pasar hasta por una cirugía.
Después de eso pasa la fase subaguda, cuando el hueso va a sanar, va a soldar, etcétera. Y después de ahí, antes de curación, hay que rehabilitar a esa persona para que recupere la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué le llamamos crisis de sanación o crisis de curación? A mí de manera personal me gusta más llamarla fase de crecimiento o fase de reequilibrio, por esta situación de enfocarnos mejor en lo positivo. No tiene la misma carga emocional, decir, estoy en crisis de sanación a estoy en fase de reequilibrio. Igual hasta las palabras se escuchan más amorosas cuando hablamos de fase de reequilibrio. Entonces, ¿a qué le llamamos fase de reequilibrio o crisis de sanación en un momento dado? A la reacción que tiene tu cuerpo para reequilibrarse o desintoxicarse o defenderse ante alguna agresión. En algunos pacientes crónicos también a veces presentan algunos empeoramientos transitorios de los síntomas, pero esto es como parte de el esfuerzo y el trabajo que está haciendo tu organismo para regresar al equilibrio. Por ejemplo, si tenemos a alguien que de manera crónica fuma, entonces está, digamos, intoxicado por la nicotina de manera continua. Entonces llega el momento en que a veces esta persona o este paciente decide dejar de fumar y va a suspender la inhalación, ahora sí, de nicotina, y después de algunos días se va a sentir enfermo, puede ser que tenga gripe, algo parecido a la gripe, no es gripe, pero son síntomas parecidos, puede tener fiebre, puede tener expectoración, puede tener muchos síntomas, cansancio, etcétera. ¿Y qué está haciendo su cuerpo? Tratando de eliminar del pulmón mediante las secreciones todo, ahora sí, el humo que fue inhalado, su sistema sanguíneo va a tratar de desintoxicarse, etcétera. Igual pasa como cuando nos ponemos a dieta, de pronto decidimos que nos salió en un estudio de laboratorio el colesterol alto y decides te vas a poner a dieta. Entonces, 2, 3, 4 días después de que haces un cambio de tu alimentación a uno más saludable, empiezas con un montón de síntomas, dolor de cabeza, puede haber fiebre, náuseas, diarrea, estreñimiento, etcétera. Y de pronto dices, ¿pero qué me está pasando? ¿Me estoy sintiendo peor que cuando estaba fumando o cuando estaba teniendo una dieta desequilibrada? Para las personas que de pronto van a un curso de desarrollo humano o van y toman una sesión de Reiki o algo energético, entonces después de esta sesión también hay una crisis o una fase de reequilibrio de la persona. Bueno, también a veces se acompaña por las expectativas, porque si vas a un curso de desarrollo humano, a veces las personas que están a tu alrededor consideran que después de haber hecho tal actividad o ese curso sale siendo como casi un santo o una santa, y cualquier cosa que no se apegue a su idea de cómo debe salir alguien de un curso de desarrollo humano a veces causa conflicto y choque con los demás. Entonces, no es de extrañar que de pronto tengas algún tratamiento o algún curso que manejes energía y que de pronto digas, wow, estoy aparentemente teniendo más problemas ahorita de los que tenía anteriormente. ¿Cuál es el principal obstáculo para que logres tu reequilibrio o la sanación conjuntamente con el crecimiento personal? A veces el principal obstáculo es que no sabemos identificar cuando estamos en la fase de reequilibrio o en un momento dado no sabemos lidiar con todas las emociones, los sentimientos, los síntomas, todo lo que nos está sucediendo en un momento dado. O a veces estamos avanzando tan rápido que sentimos que toda la situación emocional nos está abrumando. ¿Por qué te hablo de manera integral? Porque cuando nuestro cuerpo ya reaccionó, cuando ya nos enfermamos, cuando ya nos duele, cuando está el moretón o cuando ya salió sangre,
Entonces, nos alarmamos, pero a veces cuando estamos con toda esta fase emocional, entonces no sabemos qué está pasando con nosotros. Entonces, la sanación es un proceso natural. La vida es un proceso de sanación y de reorganización constante. Analiza tu vida desde que naciste al día de hoy, todas las fases que has vivido durante todo este tiempo, y cada una de estas han sido para mejorar, aún a veces a pesar de nuestra resistencia. Nuestro cuerpo sabe cómo sanarse. No digo que no vayas y consultes un médico, por supuesto que no. Yo soy médico y desde ese lugar te digo, atiéndete oportunamente, atiéndete a tiempo, sea amoroso contigo, date la oportunidad de que inclusive otras personas vengan a ayudarte y auxiliarte. Entonces, a veces yo insisto a los pacientes, tu cuerpo sabe cómo regresar a su equilibrio, a veces ocupas una ayudadita, algún antibiótico, algún medicamento. ¿Y qué te toca hacer a ti? Primero, date permiso de descansar y recuperarte. A veces la prisa nos gana, las actividades, y medio andamos funcionando allá afuera, andamos haciendo el esfuerzo. Entonces, date permiso de descansar, de recuperarte, hidrátate bien, duerme bien, aliméntate bien, solicita ayuda, no te automediques. ¿Por qué? Suponiendo que comiste algo que estaba en mal estado y de pronto tu cuerpo dice, ok, o tiene muchos bichos o tiene algunas sustancias que necesito expulsar. Entonces, de manera natural, tu organismo te va a dar náusea, probablemente vomites y probablemente te dé diarrea también. Y habitualmente, ¿qué haces? Vas a la farmacia y compras un antidiarreico. Tampoco digo que te vas a quedar con diarrea 8 días, obvio no, te puedes deshidratar, etcétera. Entonces, deja que tu organismo haga su trabajo y a la vez solicita ayuda médica y no te automediques, porque a veces tú puedes considerar que tienes un diagnóstico, pero un profesional de la salud te va a aconsejar y a lo mejor es otra cosa, a lo mejor necesitas antibióticos, a lo mejor no, a lo mejor necesitas inclusive quedarte en hospital para rehidratarte, a lo mejor hay que hacer pruebas o a lo mejor si fuiste a una fiesta y ahí consumiste esos alimentos, tal vez no seas el único enfermo. Hay que buscar si hubo más. Entonces, ¿qué pasa si no identificas y no sabes manejar tus fases de crecimiento o de reequilibrio o tu fase o la crisis de sanación o la crisis de curación, que en términos generales significa lo mismo? Entonces tu vida se empieza a complicar, de pronto tienes días que estás bien y luego vas de bajadita y luego estás bien y vas de bajadita. Entonces también a veces se intensifica el dolor en lugar de aliviarlo. Pasas de algo que pudo ser algo agudo a algo crónico. Tu cuerpo se enferma y puede regresar un poquito a la normalidad o al equilibrio y pum, rápido vuelves a enfermarte otra vez. La energía que de alguna forma estás manejando es tóxica para ti y para las personas que están a tu alrededor. Entonces, de alguna manera estás envenenando tus buenas relaciones. Te empiezas a pelear o te separas o hay un montón de conflictos y de problemas y sobre todo empiezas a esparcir tu dolor y creas un ciclo como negativo a tu alrededor. Yo aquí te preguntaría, cuando a veces yo observaba en las salas del hospital o las salas de una unidad médica, cuando alguna vez, si es que te ha tocado llegar a estar ahí, ¿qué es lo que se platica antes de pasar a la consulta? Generalmente se está platicando quién está más enfermo que quién. Y a veces, como hasta en esta inconsciencia, queremos convencer al paciente que está a un lado o quieren convencer al paciente que está a un lado que tu enfermedad es más grave que la de él. O llegas con algunos síntomas, por ejemplo, tal vez una colitis o síntomas de alguna gastritis, y no pasa que el que está a un lado te dice, oh, yo tenía un familiar, un amigo, etcétera, que pues así empezó, oiga, y terminó en cáncer
de estómago y se murió. Entonces, el efecto que causa en ti ya no es nada más, bueno, tengo algo simple, me atiendo, ya en tu cabeza estás pensando que a lo mejor inclusive puedas morir por cáncer. Entonces, cuando manejamos mal las fases de crecimiento o de reequilibrio o nuestra crisis de curación o sanación, como quieras llamarle, entonces a largo plazo no es lo más amoroso para nosotros ni lo más conveniente en cuanto a nuestra salud. Claro que hay solución, nada más que no son mágicas, las soluciones implican un proceso físico, mental, emocional, energético y a veces hasta espiritual. Y a veces te vas a tardar un poquito para llegar a todo tu equilibrio. ¿Qué es lo importante? Que te des cuenta que probablemente estás pasando por una fase de reequilibrio o una fase de curación, que la sepas identificar. Si es física, hay que atenderla, si es emocional, también. Ahora, ¿cómo puedes salir de esta fase o cómo puedes acelerar el reequilibrio? En 5 sencillos pasos. Primero, deja de analizar y buscar culpables, ya sea personas, cosas, situaciones, circunstancias. Responsabilízate amorosamente por lo que está sucediendo. Ok, ya te dio gripe, ya te aumentó la presión arterial, entonces responsabilízate. Desde tu responsabilidad de una manera amorosa, hay muchas cosas que puedes seguir haciendo. Entonces, 1, deja de analizar y buscar culpables. 2, deja de hablar al respecto. No significa que no lo platiques con quien corresponda, pero si le estás platicando a todas las personas lo mal que te encuentras, lo mal que te sientes, lo único que vas a hacer es esparcir tu dolor y confusión o problemas a todos los que están a tu alrededor. Y también en tu mente vas a reforzar la idea de que estás enfermo o de que estás en una situación muy difícil para ti. Entonces hay que darle la vuelta. Puedes vivir la misma situación desde otro enfoque. Entonces, número 1, deja de analizar y buscar culpables, o sea, si aquí nos responsabilizamos. Número 2, dejamos de hablar al respecto. Vamos a dejar de esparcir nuestro dolor y confusión o problemas. Número 3, reconoce que estás en una fase de reequilibrio o en una fase de crecimiento. Aquí, ¿qué se nos recomienda? ¿Qué te recomiendo? Que crees un terreno neutral. Por ejemplo, tuviste un mal día. Entonces, si llegas donde tu casa, notifícale a las personas que viven contigo, que están contigo, que tu día fue malo. De esta manera, puedes también pedir un espacio personal. ¿Sabes qué? Hoy me fue muy mal, tuve un día muy pesado, muy cansado, me siento enfermo, tuve un desacuerdo con el jefe, no tuve un buen día, estoy muy estresado o lo que sea. ¿Me das un momento para tranquilizarme? Entonces, las personas que están a tu alrededor van a entender que algo está pasando contigo y no se van a sentir agredidas. Entonces, darán tu espacio. Ten compasión contigo mismo, sobre todo en los pacientes que de pronto están debutando con una enfermedad crónica, de las que se llaman terminales, tipo cáncer. A veces es tal su depresión y se tienen tanta lástima que en un momento dado eso los debilita más, inclusive a su sistema inmunológico. Entonces ya en lugar de estar pensando en cómo hago para recuperarme, cómo hago para salir de aquí lo mejor posible, lo más amorosa posible, ya están pensando en un montón de cosas fatales. Número 4, cambia tu energía. ¿Cómo vas a cambiar tu energía? Procura tu bienestar hasta que te sientas bien. Hace rato yo te decía, date oportunidad de descansar, date oportunidad de dormir bien, hidrátate, come bien, etc. Recuerda que es un momento, es una fase, es un periodo de tiempo y puedes ayudarlo a hacerlo más corto o más leve.
háblate con cariño. En otros live he comentado la importancia de nuestro diálogo interno. Entonces, háblate con cariño, cuídate, atiéndete. Si tienes que solicitar ayuda médica o soporte emocional, entonces atiéndete. No lo dejes para después. Exprésate positivo y no en negativo. Entonces, no es lo mismo decir, ay, estoy en crisis de sanación, que decir estoy en fase o en etapa de reequilibrio. La carga emocional, la carga energética es lo mismo, pero son dos enfoques diferentes. En uno, tu cerebro va a empezar a jugarte malas pasadas en el sentido fatalista. Y del otro lado es mucho más amoroso que lo veas de esta forma, porque también tu cerebro va a ser más creativo, vas a tener más amor, más cariño, más cuidado hacia ti y a los que están a tu alrededor. Y el último punto, entonces el primero era deja de analizar, el segundo dejemos de hablar al respecto, el tercero reconocer que está uno en o estás en una fase de reequilibrio, el cuarto cambia tu energía y el quinto gratitud y diversión. Y dirás, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, una vez que pasas o ya superas esta fase, si compartes tu aprendizaje con las personas que están a tu alrededor, van a saber qué pasó contigo. Si compartes tus reflexiones o si te das cuenta que cometiste un error, también vas a ser capaz en este momento de agradecer la ayuda que te brindaron o lo que nos soportaron en un momento dado. Y a veces, si esto implica que ofrezca a uno disculpas de ser necesario, estarías ya en esa disposición. Estás con humildad, estás con honestidad hacia ti y a las personas que están cercanas. Y también si empiezas a hacer cosas que te ayudan a ser feliz, entonces vas a salir mucho más rápido de esta fase de reequilibrio. ¿Para qué? Para que completes tu salud en todos los ámbitos, que es la parte física, la parte intelectual, la parte emocional, tu parte energética, inclusive espiritual. Es también bien importante que recuerdes que a veces una fase de reequilibrio tuya puede desatar una reacción en cadena en otras personas. Como por ejemplo, no sé si te ha tocado ver que a veces hay alguien que tiene una enfermedad terminal, como el cáncer o alguna otra cosa, y de pronto hay alguien que cuida a este enfermo, lo cuida y desafortunadamente llega a fallecer. Mientras el cuidador estuvo con el paciente, estuvo íntegro, sano, aguantando, pero a veces cuando ya sale del plano físico la persona, poquito tiempo después cae el cuidador y cae a veces igual de enfermo o a veces más que a quien estuvo cuidando. ¿Por qué? Porque estuvo conteniendo durante todo ese tiempo el hacerse el fuerte, el que vea en mí, que vea en mí la fortaleza que esta persona necesita. Entonces, tus fases de reequilibrio pueden desencadenar en otras personas también el que en un momento dado ellos empiecen a reequilibrarse. Entonces llegará el momento que a ti te toque otorgarles el espacio que ellos necesitan, ser amoroso, estar ahí dispuesto o dispuesta a brindar ayuda si la otra persona la necesita, y si en un momento dado te dicen que no, muchas gracias, entonces también implica respetar las decisiones de la otra persona. Recuerda que no se trata de ti, recuerda que es el proceso de vida de esa persona. Por ejemplo, cuando algunas personas van a Reiki, tengo varios amigos que dan sesiones de Reiki y platicando con ellos, o inclusive algunas personas cercanas cuando van a Reiki, por ejemplo, dicen, es que yo me sentía bien, más o menos funcionaba y fui a la sesión de Reiki y empecé a pelearme más, o resulta que antes yo hacía cosas
que no eran tan amorosas para mí, pero ahora que me quiero más, que ya estoy dispuesto a poner límites más sanos, más amorosos, o simplemente poner límites, pues la otra persona estaba acostumbrado a alguien permisivo y pues ya estamos teniendo un conflicto. Entonces, recuerda que en la medida que tú te reequilibres y luego vas a estar en este lugar, pero luego la tendencia natural de nuestro organismo, de nuestra alma es, ¿qué hacer? Llevarte al siguiente nivel. Entonces das otro pasito. Tal vez las personas que te están acompañando sigan tu paso y ahí vas, creciendo ambos. Pero también existe la posibilidad que creces tú y la otra persona ya no le interesa, sigues creciendo y a veces la brecha se hace mucho más amplia y simplemente van a ser personas que van a salir de nuestro círculo de familia, de amigos o de compañeros de trabajo. Antes te juntabas con unas personas, ahora igual aunque las ames, eso no es la diferencia. La diferencia es que estás como en diferente nivel y ya no puedes coincidir. Entonces, recapitulando, te hablé primero de cómo nuestro organismo trabaja para llevarnos al equilibrio. Entonces, estás en equilibrio, puede haber una agresión o estrés de diferentes factores, va a venir una fase aguda de mucha sintomatología, viene una fase de resolución o una fase que se llama subaguda y en último momento puedes regresar a tu equilibrio, puedes regresar o puedes no regresar, puedes irte a algo crónico como puede ser la diabetes, la presión arterial, obesidad, el cáncer, puedes necesitar rehabilitación o en un momento dado, desafortunadamente, el paciente puede llegar a fallecer. Ahora, ¿cómo nos reequilibramos? Entonces te responsabilizas, dejas de esparcir tu dolor, reconoces que estás en una fase de crecimiento o de reequilibrio, cambias tu energía, ya te dije cómo, así pequeños detalles, pero van a hacer la gran diferencia. Y por último punto, la gratitud y la diversión son muy, muy importantes en tu vida para que te mantengas equilibrado. Bueno, entonces hasta aquí el tema de hoy. Trato de hacerlo lo más corto posible y lo más sencillo posible y darte tips que te aporten valor, que si los pones en práctica te van a dar una diferencia en cómo enfocar un proceso de enfermedad, como algunos lo llaman, y como yo te digo, un proceso de reequilibrio. También muchas cosas de las que yo te comparto es un camino que ya transité, porque yo como tú, al ser humano y al vivir en una familia y al vivir en una comunidad laboral y al tener mis retos personales, algunos muy leves, pero otros muy, muy intensos, entonces también de esta manera no solo la doctora que puedes ver aquí enfrente, sino también el ser humano, la mujer que tienes aquí enfrente, ha tenido que pasar muchos, muchos procesos. Porque yo al inicio te hablaba de lo que está sucediendo con estas prácticamente 7,000 personas que ya formamos, o que esta bonita comunidad. Yo no me di cuenta en ese momento, porque ni siquiera conocía los términos, no los había estudiado, que cuando decidí salir de mi zona de confort, empecé con esta fase de reequilibrio, de crecimiento para estar en un siguiente nivel. No sabía cómo se llamaba, no sabía cómo identificarla. Entonces, pero para fortuna mía, se dio de una manera amorosa, se ha dado en buenos términos. Entonces, el hecho de haber superado miedos, etcétera, etcétera, y hoy estar aquí frente a ti y disfrutando esto que hago y esta misión de servicio, entonces es algo que a mí me hace también muy feliz.
Bueno, te invito a que si consideras que este video le puede servir a alguien más, compartas, por favor. Y también recuerda visitar mi página web doctorachiogudino.com. Ahí hay un regalito para ti. En pocos días les subiré otros regalos. Ahorita hay un mini curso disponible para ti, si así lo deseas. Entra, suscríbete y por correo electrónico te va a empezar a llegar el curso. ¿De qué es este curso? De pasos sencillos para hacer cierre de ciclos de vida, inclusive cuando fallece un familiar. Es un curso muy cortito de tips prácticos que te pueden servir. Y más adelante pondré otros regalitos que espero que sean de tu agrado. Bueno, mientras nos vemos la próxima semana, entonces sé feliz y sé feliz. Quiere mucho a los que están a tu alrededor, porque a veces nos pasa que no sabemos cuándo es el último día que los vamos a ver. Entonces, quien esté cerca de ti, agradécelo, ama, dile que lo quieres, pero sobre todo, trátate bonito a ti mismo y sé feliz tú. Y aquí tengo algunos saluditos para Ángeles Capiz, para Valde y para algunas otras personas. Se conectan, se desconectan. Entonces, si tienes algún comentario, sabes que me encanta leerte y te espero el próximo miércoles. Desde donde sea que yo me encuentre, haré lo máximo, mi máximo esfuerzo para estar conectada contigo. Nos vemos. Bye.